Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Especialmente hoy queremos subrayar en nuestro estudio bíblico el versículo 30. Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Cuando reunió a toda la tropa, faltaban 19 soldados de David, además de Asael. Entonces, queridos amigos, aquí estamos ya haciendo, como decíamos, desde el versículo 29 hasta el 32, tenemos la conclusión de toda esta guerra fratricida, esta guerra entre hermanos, Israel por una parte y Judá por otra parte. Aquí, en este versículo 30, nos está hablando las bajas, digamos así, las bajas. Cuando estamos hablando de las bajas, estamos hablando de la situación en que se encuentra el ejército, en que se encuentra después de la pelea, después de la lucha. Nos dice, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. En el segundo libro de Samuel, capítulo 2, 17, un poquitito más atrás, nos dijo que Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Cuando aquí se nos cuenta que el ejército de David había vencido a Abner, justamente este pasaje nos quiere demostrar simplemente que la derrota fue muy grande. La derrota de parte del ejército de David para con el ejército de Abner fue tremenda. Decíamos después de esa pregunta que nosotros nos hacíamos, pero ¿será posible? ¿No sabes que al final solamente esto produce amargura? Y ciertamente por las muertes que se van produciendo. Nosotros en el versículo 17 decíamos, aquel día la batalla fue muy encarnizada. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Eso es lo que nos decía el versículo 17. Y ahora en este resumen que tenemos desde el versículo 30, Joab por su parte dejó de perseguir a Abner. La primera parte de este versículo nos muestra que aquí ya no hay deseo de continuar con la guerra, es decir, ya no hay deseo de producir muertes y por lo tanto Joab deja de perseguir a Abner. Se entiende esta pregunta retórica que ya había hecho también Abner en su tiempo. ¿La espada va a estar devorando siempre? Primera pregunta. La espada va a estar devorando siempre. Quiere decir que la espada lo único que puede traer es la muerte, y más aún entre hermanos, por una parte. Y luego, ¿no sabes que al final solo produce amargura?
Amargura de la guerra, amargura del pelearse, amargura de todo lo que significa entonces la pelea entre hermanos. Y luego la última pregunta que le estaba haciendo: ¿cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Aquí de una manera explícita, ¿verdad? Un hombre, poner acá, pedir con la pecha, ñañonayota, o yo que fuera, es decir, el aspecto de la fraternidad, el aspecto frater, el aspecto de la hermandad. Y bueno, y por eso ahora ya desde los versículos 29 al 32 nos dan una conclusión y nos está mostrando lo que había sucedido. Abner y los suyos caminaron toda aquella noche por el Arabá, atravesaron el Jordán, caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Decíamos en nuestro estudio anterior, si ustedes quieren pueden mirar ahí a través de YouTube, Antiguo Testamento, en la parte de Ñande Yarañé, en que trata este libro de Samuel, nuestro estudio anterior, que nos decía que justamente llegar de nuevo a Mahanaim es el lugar de origen, es el lugar de donde nosotros salimos para pelear, es el lugar de donde nosotros fuimos para presentar guerra a nuestros propios hermanos. Y entonces ahora, cuando estamos diciendo que volvemos a nuestro origen, que volvemos a Mahanaim, nos está diciendo que hemos tomado conciencia. Estamos tomando cartas en el asunto sobre esta situación tan difícil que produce la guerra, que produce el pelearse entre hermanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor,
de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre, mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios te eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. la revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía.
tú mi lucero, tú mi guía. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día ya del primer lunes del tiempo ordinario en este año 2025. Que viene a través de esta carta hermosísima escrita a los cristianos que se le dice que son los hebreos. Capítulo 1 del versículo 1 al 6. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Y así continúa esta carta a los hebreos. Queridos amigos, es tan interesante porque Dios siempre estuvo presente en nuestra historia. Esta es la omnipresencia, omni quiere decir todo, ¿verdad? Siempre. Presencia, omnipresencia, la presencia de Dios en todo tiempo en la historia del mundo. La eternidad de Dios, de cierta manera, nos está diciendo. Pero lo más lindo es que Dios siempre, con su presencia de Padre, con su presencia creadora, nos acompañó. Nan ñandere yaya lleva peñandera pere. Ñande yara o guataña nendie ha oñe cuave en piala y pona viajina. Oñe cuave ejo esa caña de iñande será y arubi ñande yaguatana con amba con ala yapona. Chame eva cuende con amba e pona de ereguero guatajanguandere cobebe, ereguero guatajanguabende atiguasupe en tu iglesia, en tu comunidad. Y por eso continúa diciendo el segundo elemento. Va esa se esa KPM, va esa se añe evenen diaj cual KPM la se bota a través de tus padres. Primera cosa, a través de tus padres y por medio de los profetas. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, porque esto nos da la fuerza para entender. Va ere la ñande ñañe de la evangelización. Va ere ñande ñañe allá bueno. Ñamosarambia ñañe ana allá cuacá ñande yarañe. Va ere. Y porque justamente es la forma como Dios se da a conocer para que seamos responsables en esta hoja de ruta que tenemos que ir viviendo. Tenemos que ir haciendo, pero juntos como comunidad, escuchando, dice, a nuestros padres, escuchando esa palabra de Dios, escuchando a las profecías. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo segundo. Ya estamos en el versículo 30. Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Cuando reunió a toda la tropa, faltaban 19 soldados de David, además de Asael. Aquí entonces tenemos algunos elementos importantes. Una primera partecita, vamos a decirlo así, el versículo 30a, que insiste en la cuestión de que Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Esta es ante la realidad en que se encontraba Abner, ciertamente, porque Abner, en el versículo 17, aquel día la batalla fue muy encarnizada. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Fueron derrotados. Y entonces comienza esa persecución de parte de Asael. Solamente que Asael, de una manera imprudente, y comunidad y el famoso cuatijaño, es decir, si el Señor se la cebalea, porque algunas veces nosotros podemos pensar y podemos decir, se la cebalea, se la haya popá, se diga tu de la peyapo, más o menos como considerándonos que somos dioses, ¿verdad? Ese pues es el pecado original en realidad. Ya tengo que poner Génesis capítulo 3 versículo 5, ¿se acuerda? Cuando la serpiente le tienta a la mujer y le dice, lande, eres uno co, uacoawi, oicotan de ewi, ñande yara oicotan de ewi, ñande yara oicotan de ewi. Entonces, oguero viaje pa mañana, ya, ñamindu, uese, y ponete yo, hijo. La sea uno cual oicotan se y la ñande yara, se haya potapea. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta es un poco, muchas veces, la actitud que nosotros tenemos. Yait kosela ñande yara y saramo ayer. Entonces, ya por allá, ya por ana. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Aquí también con Asael. Porque es la comunidad la que está batallando, es la comunidad la que se está entregando, es la comunidad la que está venciendo al mal. Y bueno, muy bien. Todo muy bien, aplaudimos. La comunidad que lucha es la comunidad, entonces, la que se da cuenta. Porque ya tengo ya oí ahí una sola golondrina no hace verano, ahí la gente. Una sola golondrina no hace verano. Entonces siempre estamos apuntando al valor de la comunidad, al valor de la gente. Así que, queridos amigos, es importante la ñandela yacacuajanua como nación, es decir, como comunidad. Tenemos que mirarnos, apreciarnos, amarnos, respetarnos. Pero para eso tiene que haber pues, una armonía y tiene que haber una relación de la comunidad, una relación positiva. Bueno, así entonces Asael, de una manera muy imprudente, que la victoria del ejército de la comunidad era una victoria tal vez suya. Y dentro de su juventud y dentro de la imprudencia, pero muere. A pesar de que Abner también, viejo zorro, que siempre estuvo al frente del ejército de Saúl, entonces le dice, le advierte directamente a Asael. A Asael nos induce, pero otra característica, lleva muchas veces la ñande piñón fijo, cabeza dura, nañas enduse, nañas entendese, ñandeñón te lleva. Pero tal vez podemos decir que vamos triunfando, hasta mucha gente dice así, no, se señor mite ave, entonces de una forma muy egoísta, entonces parece que va triunfando solo, pero no se da cuenta de que está destruyendo y está pisoteando a una gran cantidad del pueblo, de la gente, de la comunidad. Y eso uno lo nota y uno lo sabe muy bien, ¿verdad? Que muchos supuestamente triunfan porque, no sé, mandan a hacer grandes edificios, no sé. Aprende igual muy la plata. Herenden de igual, ya igual muy poco. A ver, siempre y poco hija, güey. Y entonces, con eso que supuestamente ese se muestra como que ha triunfado y que va adelante, sin embargo, no se da cuenta. O sea, no es que no se da cuenta, sabe muy bien. Solamente que
cabeza dura y se mantiene en eso que está mal, porque sabe muy bien que con eso que él está supuestamente triunfando, ha dejado sin estudios, sin ruta, sin educación, sin salud, etcétera, a muchas personas. Siempre entonces, queridos hermanos, es muy, muy importante que miremos, allí cuana, muy boina, a muy balaña de la aña consigo a fondo, fuera ya es bebeza, entre comillas, refiriéndonos directamente a este artículo, a este versículo, ¿verdad?, del capítulo 2 de Samuel. Nos ayuda a reflexionar y a minduúa ya esa cuál tiene que ser la actitud del cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. a lo que soy. Jesús,
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, salve, salve,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Aquí nos encontramos directamente con nuestra reflexión final, porque desde los versículos 29 al 32 de este segundo capítulo de Samuel, del segundo libro, nos habla directamente ya del volver de nuevo, entre comillas, a procurar esa paz de la familia. Procurar aquello que nos ayude a nosotros a gobernar, a vivir, a estar en la paz. Abner y los suyos caminaron toda aquella noche por el Arabá. Atravesaron el Jordán. Caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Estamos hasta ahí. Llegamos hasta Mahanaim. Caminaron toda aquella noche por el Arabá. Volver. Pero volver a nuestro lugar de origen también te está mostrando poco a poco con esta descripción del autor sagrado. Y estos realmente son libros inspirados, uno se da cuenta. Los suyos caminaron toda aquella noche por el Arabá. Esto te muestra, de cierta manera, de una manera tan interesante, tan sencilla, que volver a nuestro origen, volver a esa paz inicial, volver, vamos a decir, como se suele decir, a lo genesíaco, al Génesis quiere decir eso, volver a ese origen, así como Dios nos ha creado, la creación, Adán y Eva, genesíaco, volver a nuestro origen. Entonces, fíjense que implica también sudor, implica atravesar el Arabá, el Arabá es toda esa parte del desierto de Judá que está llegando y está por desembocar toda esa zona por donde venía, atravesaba el Arabá, nos dice los arroyitos que venían desde dónde, venían desde Jerusalén, atraviesa el Arabá, la parte del desierto, la sequedad, el Arabá, que desemboca en el Mar Muerto. Bueno, y después dice, atravesaron el Jordán, es decir, que vienen por toda esa parte del Arabá caminando por el desierto hasta llegar a la fuente, llegar al Jordán, volver a atravesar el Jordán. Todos estos verbos y esta acción que realiza el pueblo, el accionar de tener que atravesar del desierto, de la noche también. La noche nosotros no dijimos nada, ¿verdad? Pero caminaron toda aquella noche. El caminar también significa que hay un esfuerzo, que hay una lucha, que hay un continuo movimiento para llegar al verdadero cambio. O si no, el caminar significa que nosotros no quedamos paralizados, no somos paralíticos. Y andendas ahí, entonces, y caigüe, o guapo ahí, o avejina, ya ese andeo, guapo, terereo, bebejinando, ya pues en el sentido de un deseo de luchar, de confrontarse, de animarse y de ir hacia adelante. Entonces dice, caminaron toda aquella noche. Caminaron toda aquella noche. Luego, el hecho de pasar y atravesar la oscuridad, el hecho de pasar también las tinieblas. De esa lucha fratricida. Recordemos que estamos siempre, porque el tema principal aquí es la lucha, la pelea, la guerra fratricida entre Judá e Israel. Y entonces si se nos cuenta, si se nos dice que aquí Abner y los suyos caminan toda aquella noche por el Arabá, atraviesan el Jordán y caminan toda la mañana y llegan hasta Mahanaim. Mahanaim viene a ser el lugar desde donde Isboshet fue intronizado, fue puesto como rey. Abner está volviendo al origen. O sea, ¿qué clase de reino? Hay que reestructurar, hay que volver a mirar. Nosotros también entonces podemos esto mismo, compararlo con el Génesis, decíamos, y lo genesíaco, volver hacia lo genesíaco,
así como Dios nos ha creado. Ñande yarako peña ñande moío ape comundo ape arimba ela ojeka hamba ela hipotaña de cuál es el plan de salvación y dice, y el Señor quiere que nosotros vivamos en la libertad de los hijos de Dios. El Señor quiere que vivamos nosotros en esta relación positiva entre nosotros. Así es que es muy interesante esta primera partecita que nos está hablando de un volver, de ir de nuevo al origen. Porque upeña se jagüevi, ya poetan bahía, pero con de esa guerra estamos volviendo al punto de inicio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como San Hilario de Poitiers se abstuvo de participar en los dos concilios que presididos por los obispos arrianos Saturnino de Arles, metropolitano de las Galias, y Magencio de Milán, condenaron y expulsaron de su diócesis al obispo de Alejandría, San Atanasio, que era el baluarte de la iglesia contra ellos en Oriente, el emperador Constantino, instigado por sus correligionarios herejes, apuntó su odio hacia él y lo apartó de su sede episcopal. Sin dejarse intimidar, San Hilario realizó un sínodo con los obispos que aún eran fieles a la iglesia y tras varios días de deliberaciones, esa asamblea proclamó la inocencia de San Atanasio, excomulgó a los prelados rebeldes, le exigió al emperador que restituyera en sus cargos a los mitrados católicos que por defender su fe habían sido destituidos y lo conminó a no intervenir en los asuntos eclesiásticos. Entonces, el indeciso Constancio autorizó su regreso al obispado de Poitiers, mas los sacerdotes arrianos, preocupados por el cariz que tomaba la situación, redoblaron sus intrigas arguyendo que San Hilario era mayor peligro para el imperio que para ellos y lograron que el pusilánime monarca lo desterrara a Frigia en el Asia Menor. San Hilario, nacido en Poitiers, Francia, en el 310, pertenecía a una familia aristocrática de su ciudad natal y fue educado por los mejores preceptores de la comarca que le enseñaron gramática, literatura griega, retórica, oratoria, pero especialmente filosofía, materia que lo indujo a replantearse su concepción de la vida, el sentido de la suya, y ello lo llevó a cuestionar los caprichos o esa caprichosa justicia de los dioses paganos. Buscando respuestas, se sumergió en las Sagradas Escrituras en las que, según el Papa Benedicto XVI, llegó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado muerto para darnos vida eterna. Y el descubrimiento de esa verdad inmutable lo condujo a la conversión en el 345. A partir de ese momento, se dedicó a adquirir una sólida formación teológica, renunció a su fortuna de la que solo dejó una porción suficiente para la manutención de su esposa y de Apra, su hija, que habían sido bautizadas con él y compartían sus ideales de servicio a los pobres, su piedad, su constante oración y el ayuno. Su ejemplo impactó tanto a la comunidad cristiana que cuando quedó vacante la sede episcopal, fue aclamado por el nuevo obispo o como el nuevo obispo de Poitiers. Y aunque declinó en principio la elección, el pueblo lo obligó a aceptar, entonces asumió ese encargo humildemente, pero con la firmeza y liderazgo que las circunstancias requerían para combatir el arrianismo que, legitimado por Constancio, estaba socavando los cimientos de la iglesia, y lo hizo con tal sabiduría, firmeza y elocuencia que el emperador, intimidado por la fuerte reprimenda que San Hilario le hizo por su intromisión en los asuntos de la iglesia y por su negativa a firmar la condena contra San Atanasio,
lo desterró a Frigia, región del Asia Menor, en la que durante 5 años San Hilario siguió rigiendo su destino de su diócesis de Poitiers a través de cartas apostólicas. Continuó su defensa de la Iglesia con vigor y consistentes argumentos que los arrianos no podían refutar, y con mayor razón después de escribir y publicar durante ese exilio su obra cumbre de 12 tomos llamada Sobre la Trinidad, que causó la desbandada de buena parte del clero arriano de Oriente hacia el seno de la Madre Iglesia, y por eso los preocupados líderes de esa herejía le pidieron a Constancio que lo devolviera a Occidente, y el emperador no tuvo más remedio que reintegrarlo al obispado de Poitiers. A su regreso en el año 360, dado su prestigio, San Hilario fue recibido en Poitiers como el líder providencial que en ese momento necesitaba la Iglesia de Occidente para mantener a raya a los arrianos, lo cual consiguió mediante varios sínodos en los que restauró la doctrina del Concilio de Nicea. Recuperó a buena parte del clero que se había inclinado hacia esa herejía. Logró la excomunión de Saturnino, el obispo arriano, que era su más fuerte oponente, y tuvo arrestos para enfrentarse a Auxencio, el férreo prelado filo-arriano que estaba trincherado en la arquidiócesis de Milán, quien, temiendo su destitución, obtuvo del emperador Constancio la expulsión de San Hilario, que retornó a su sede y, sin bajar la guardia, prosiguió levantando la voz y esgrimiendo su acerada pluma, con la que completó su obra, en la que se destacan, entre otros, Contra Constancio, un libro en el que acusa abiertamente al emperador de ser el anticristo; el comentario a San Mateo, que es un análisis exegético de este evangelio; un tratado sobre los misterios, que estudia las principales figuras del Antiguo Testamento; un tratado sobre los Salmos, que se ocupa de explicarlos como anuncios evangélicos de la llegada del Mesías; compuso varios himnos que introdujo en la liturgia, y por eso es considerado el pionero de esta forma de alabanza de la Iglesia Católica. Embebido en esta ingente labor, lo sorprendió la muerte en el año 367. Por la magnitud y trascendencia de su obra, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX en 1851. Por eso hoy, 13 de enero, pidámosle a San Hilario que, así como él lo pregonaba, nosotros también seamos capaces de predicar la verdad, aunque tengamos que permanecer en el desierto, como lo afirmaba él. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
a nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana a nuestro Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y aquí, cuando nos centramos principalmente en el libro de Samuel, en este versículo 30, porque hoy estamos estudiando el versículo 30, nos dice: Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Cuando reunió a toda la tropa, faltaban 19 soldados de David, además de Asael. Hasta aquí entonces es una primera presentación. Ya dijimos que es maravilloso, ¿verdad? Porque el 29 estuvimos reflexionando, mirando el hecho de que Abner vuelve a su origen, o toda la tropa, porque vean la tendotaina, la tendotaloñemoya, umaitemoya de yayesa, cuando en el versículo 8 nos decía que Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había llevado a Ishboshet, hijo de Saúl, a Mahanaim, ¿se acuerdan? A Mahanaim, y ahí lo van a proclamar rey. Es el origen, desde aquí entonces ellos saben. Y entonces es como que el autor sagrado nos está diciendo, después de una experiencia bastante negativa, porque nos narra en el 17 aquel día, la batalla fue muy encarnizada, y esto es entre hermanos, apela iba y veina, una batalla encarnizada. Sin embargo, nos cuenta que Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David, fueron derrotados. Ahora, ante esta situación, se complicaba toda la cosa, le dan persecución, ahí muere Asael por imprudencias, por no entender cómo tratar también. Esto es interesante, cómo tratar en los momentos de triunfo y en los momentos de derrota. Tenemos que también en ese sentido, claro, fratricida, decíamos, entre hermanos. Es casi como un llamado que está diciendo, bueno, hoy por vos, entre comillas, ganaste la guerra en este momento. Pero ahora, ¿cómo le tratás a esa persona que perdió la guerra? Nosotros decimos luego una frase muy interesante que dice: el que escribe la historia es aquel que ha triunfado en la batalla. ¿Y cierto? Más biología, y la historia se escribe después de que hayamos, entre comillas, vencido una guerra, una batalla. Porque Peoma no más bendiga tu eima, ojaía y la verdad de cuál fue por lo menos su posición, ¿entiendes? Entonces nosotros podemos decir cualquier cosa podemos decir, siempre que esté a favor nuestro. Bueno, aquí decíamos del 29 al 32 es la conclusión final. Abner y los suyos caminan toda aquella noche por el Arabá, atraviesan el Jordán, nueva vida, nuevo espíritu, y caminaron hasta Mahanaim. Cuando llegan a Mahanaim, nos da esa sensación y nos está queriendo enseñar que volvemos a nuestro origen. Ñamoñe por un llegue tantos. Era yapota, jaña pero taña mindu, uaya esa yapota, pero no podemos seguir. Quiere decir que esta experiencia de guerra no nos ayuda a nada. Y el 30 justamente dice ya aquí cuáles son las consecuencias, cuáles son las heridas que quedan entre nosotros lastimosamente. Joab pasa revista, ¿verdad? Por su parte, dejó de perseguir a Abner,
Se dio cuenta ya desde el 28, Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron, dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Eso ya nos dijo muy bien en el versículo 28. Y ahora vuelve a recalcar, nos vuelve a decir que Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Es casi como un sello, un reforzativo para decirnos en esta conclusión, ¿verdad? Para volver a recordarnos y decirnos, bueno, si yo que fuera, ya mañana, mi que nada, iba a ir con la ñana situación, ya de ñañona, y no con ñaño muñan, vaya yo capaján, vaya hoy lleva, como hermanos, pero haga ya estoy haciendo un resumen, el autor sagrado. Les vuelvo a recordar que Joab verdaderamente dejó de perseguir a Abner. Y encima lo que hace Abner es comenzar a Joás, mejor dicho, comienza, después de dejar de perseguir a Abner, comienza a hacer una revista sobre su ejército. Hay que mirar, hay que revisar cuáles son nuestras heridas, cuáles son las consecuencias. Consecuencias, hasta yo diría, pero eso yo ya lo digo simplemente de mi parte, como interpretando y mirando como una aplicación a nuestra vida, inútiles, ¿verdad? Porque la muerte siempre es el no haber tenido una capacidad de relacionamiento, relacionarnos para poder solucionar los problemas que existen entre nosotros. ¿Entiendes? Ah, bueno, y entonces aquí él pasa revista a su ejército. Faltaban 19 soldados de David, además de Asael. Eso nos muestra entonces el dolor, ¿verdad? 19 soldados que faltan, además de su hermano, porque Joab es el que está mirando. Asael es su hermano. Y Abisai también es su hermano, y bueno, pero aquí falta uno de ellos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.